El capítulo 32 del libro de Éxodo nos presenta uno de los capítulos más tristes de toda la Biblia, especialmente cuando vamos estudiando el contexto de con cuánto amor, con cuánta misericordia Dios los liberta, los saca de Egipto. No obstante, ellos, el pueblo, no fueron capaces de mantenerse en un relacionamiento con Dios a través del pacto. Como un divorcio, deciden separarse de Dios. Deciden hacer todo lo contrario que el amor motivaba a hacer en el pacto con Dios, mantenerse fiel al relacionamiento con Dios. ¿De qué manera hoy en día para cada uno de nosotros este desafío es exactamente el mismo? Tal vez no sea una imagen de oro, tal vez no sea un elemento externo, peor aún, algo que no podemos ver, algo que no nos damos cuenta, traicionando nuestra fidelidad, nuestro relacionamiento con nuestro Dios. Por lo tanto, cuán importante es estudiar la experiencia del pueblo de Israel allá en el desierto en torno a un becerro de oro, para que nosotros también podamos percibir, darnos cuenta, si es necesario, que Dios nos ayude a cambiar nuestros hábitos de adoración. Bienvenidos a esta lección número 11 aquí en Guía Práctica. ¿Cómo están, queridos amigos? Es un gusto saludarte y darte la bienvenida a nuestro programa y estamos muy felices, cuán grato estamos de que tú estés junto a nosotros para estudiar la palabra de Dios. Saludos a España, saludos aquí a nuestros amigos de Canadá, por supuesto a nuestros amigos que están en los Estados Unidos. Un cariñoso saludo. Varios de ustedes nos escribieron la semana pasada desde Colombia. Por supuesto, también sabemos que nuestros amigos ahí en México, diferentes ciudades también están en sintonía. Y un fuerte abrazo a nuestros amigos en Perú. Tenemos una gran audiencia desde el hermoso país del Perú. Bueno, y desde donde tú también nos estás viendo, escríbenos, envíanos tu mensaje, tus saludos, por supuesto, y también queremos orar de forma intercesora. Hoy vamos a hablar un poquito de qué se trata la oración intercesora. Estoy recordando también desde Australia, gracias por escribirnos también desde el hermoso país de Australia. Ya estamos en la lección número 11. Decíamos cuán rápido ha pasado esta temporada, donde hemos redescubierto aquellos temas que conocemos probablemente, pero que tal cual como cuando estudiamos la palabra de Dios, una y otra vez el mismo texto, la misma historia, siempre Dios nos va mostrando de diferentes ópticas aquel mensaje adaptado para cada una de nuestras realidades. Por lo tanto, vamos a abrir la palabra de Dios y para eso vamos a pedir su bendición a través de la oración. Querido Dios y Padre nuestro, gracias te damos por la oportunidad de abrir tu palabra. En este momento pedimos que tú nos acompañes, pero especialmente que bendigas a cada uno de nuestros amigos que está tras los dispositivos, a través de internet, mirándonos. Permite, Señor, que junto a sus familias puedan ser de gran bendición las palabras que tú tienes a través de tu palabra para cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hay algunas preguntas bien interesantes que la lección de esta semana nos está haciendo en torno al contexto del pueblo de Israel. Un pueblo que había sido objeto del amor y la gracia de Dios, que habían visto las claras evidencias del poder de Dios y de su intenso deseo de querer relacionarse con sus hijos, con su pueblo. Preguntas como, ¿acaso el pueblo no entendía quién era Dios en realidad? Cuesta entender esta pregunta porque ellos habían sentido incluso el poder de Dios cuando estaban a los pies del monte. ¿O fueron sus poderosas experiencias con Él eclipsadas por sus deseos carnales y pecaminosos? Es decir, la experiencia con Dios fueron opacadas, aminoradas por sus deseos pecaminosos y carnales. No apreciaban lo que Dios había hecho por ellos, sino que lo daban todo por sentado.
Tal vez la profecía, las promesas, habían sido tantas veces repetidas que para ello era una obligación que Dios tenía que hacer con ellos y ellos por ende daban por sentado todo lo que Dios tenía que hacer. ¿Estaba su entendimiento nublado, estropeado por sus preocupaciones cotidianas y su antigua manera pecaminosa de pensar? ¿Eran simplemente desagradecidos, ingratos para con las misericordiosas acciones de Dios en su favor? ¿Olvidaron tan rápidamente los poderosos actos de Dios o podrían adjudicarse todo el fallido liderazgo de Aarón? La verdad que podemos nosotros hacer muchas preguntas más con respecto a por qué el pueblo de Dios, mientras su líder Moisés estaba en el monte 40 días, por qué razón ellos construyen o le piden a Aarón que les construyese un becerro de oro para poder adorarlo. Muchas inquietudes, muchas preguntas con respecto a eso. Y tal vez la mejor forma de entender o de tratar de explicar es qué hubiese pasado si tú y yo hubiésemos estado en ese momento como parte del pueblo de Dios. ¿Cuál hubiese sido nuestra postura? Si tú hubieses sido un líder como Aarón o parte del pueblo, ¿cuál hubiese sido nuestra reacción, nuestras palabras, nuestro argumento en torno a lo que el pueblo estaba pidiendo? Por supuesto que en este capítulo se evidencia la pecaminosidad, cuán distantes habían estado de Dios, no obstante estaban cerca del monte. Paradójicamente estaban cerca de la presencia de Dios, pero en sus corazones estaban muy alejados de Dios. Esta situación contrasta precisamente con el amor de Dios, con su justicia y su misericordia. La pecaminosidad del pueblo, un acto idolátrico versus o contrastado con la misericordia de Dios. Y en medio de esto está la obra intercesora de Moisés como el líder y como también un tipo de Cristo, el cual intercede por nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos acá la rebeldía del pueblo, el amor de Dios y la intercesión de Moisés. Son los focos que nos vamos a concentrar durante la lección de esta semana. Te invito a que vayamos a la palabra de Dios, precisamente al capítulo 32 de Éxodo, donde dice a partir del verso 1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. El verso 1 es la preocupación que tiene el pueblo. No sabemos qué le haya acontecido, dicen a Moisés. Por lo tanto, se acercan a Aarón con un argumento, la verdad que bastante interesante. Se acercaron entonces a Aarón, dice el verso 1, y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Probablemente el pueblo necesitaba seguir a alguien. Habían estado siguiendo a Moisés como líder. Ahora ellos necesitaban encontrar un elemento visual para seguir. Antes había sido Moisés, pero ahora ellos sentían que necesitaban un elemento visual. Permíteme ponerte un ejemplo. Muchas personas mantienen en sus hogares la Biblia abierta en alguna porción destacada de la Biblia, como el Salmo 23 o especialmente el Salmo 91, argumentando que así tienen la protección y la bendición de Dios en sus hogares. Necesitan tener algo visible para creer de que Dios está con ellos y que son protegidos o guiados por Dios. Por supuesto que cualquier otro tipo de imagen religiosa
viene a representar el deseo que el pueblo también estaba añorando. Ellos querían algo visible para estar tranquilos de que aquel Dios que los había sacado seguía con ellos. Por eso ellos muchas veces le atribuyen en este diálogo con Aarón que necesitan atribuirles las frases de quién los sacó de Egipto a algo visible, como por ejemplo una imagen de un animal que era adorado en Egipto, que tenía o era el apis, el becerro que era adorado, o también una vaca. No sabemos con certeza, pero sí sabemos que de entre todas las deidades egipcias, el pueblo había elegido o había tomado estas imágenes para encontrar la satisfacción de ellos espiritual de poder seguir a alguien tangible. Qué interesante, porque Dios había manifestado a ellos de forma poderosa, pero no le habían visto. Y cuando fueron invitados a subir, el pueblo a subir, no quisieron por temor de las manifestaciones que Dios estaba realizando allí en el monte. La palabra de Dios señala que el pueblo de Egipto sale con grandes riquezas. Después de todo el sufrimiento, a través de las plagas del pueblo egipcio, cuando Israel estaba saliendo, ellos le dan riquezas, oro, plata, piedras preciosas. Ellos salen con oro, con riquezas, y en el verso 2 dice que Aarón les dice, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres. Es decir, este nunca había sido el plan de Dios para su pueblo. El Nuevo Testamento, a través de los consejos del apóstol Pablo, nos habla de la simpleza, de la hermosura, en el peinado, en el vestido y en el adorno. Y acá vemos que el pueblo cuando recibe oro, recibe brazaletes, zarcillos, en otras palabras, joyas que usaban precisamente las y los egipcios. Pero estas riquezas, más adelante, Dios hace un llamado precisamente porque el santuario que se debía edificar debía estar algunos muebles cubiertos con oro e incluso algunos elementos labrados en oro macizo. Por lo tanto, allí encontramos un propósito por el cual Dios permite que los egipcios le entreguen riquezas o joyas a los israelitas, al pueblo hebreo. Pero en el plan de Dios no estaba que las mujeres usaran zarcillos o joyas para ellas, sino que estas joyas iban a ser para fundición y para posteriormente construir y levantar el santuario terrenal. Quitad los zarcillos que nunca deberían haber estado de vuestras orejas, de vuestros cuerpos. Y aquí vemos que estas joyas que fueron donadas por los egipcios tenían un propósito para levantar la casa de Dios, para ser labrados, esculpidos, pero terminan para satisfacer los deseos de aquellos que eran esclavos, ahora un pueblo libre, que era de levantar un Dios, un ídolo, tal cual como los egipcios adoraban en Egipto. El verso 4 dice que una vez traído todo lo que los zarcillos, lo que tenían en sus orejas, dice que él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Aquí vemos un líder que está cediendo a las presiones del pueblo. Ellen White, en Patriarca y Profeta, menciona que el pueblo no solamente estaba alegre, danzando en torno al becerro, sino que previamente, ante la petición, ellos a Aarón lo amenazan. Aarón ve que está en juego su vida. No era simplemente una presión. Él era el encargado. Él había subido, como vimos el capítulo anterior, junto a sus hijos, a Moisés y los 70 ancianos, ante la presencia de Dios.
Aarón había estado compartiendo aquel banquete que probablemente Dios mismo había preparado para ellos, como señal de la ratificación del pacto. Aarón había visto la sangre ratificadora del pacto que Dios tenía para con su pueblo. Pero vemos ahora, un momento después, que Aarón no es un líder fiel, es un líder que actúa de acuerdo a la conveniencia y que muchas veces prefiere salvar su vida antes que ser fiel a las convicciones y a los principios que Dios tiene. No necesitamos ser un líder. Ahora, si tú eres un líder, mayor aún, pero basta con ser un hijo de Dios que está en el pacto con Dios para ver si nosotros tenemos o no este tipo de falencias que tuvo Aarón. Ceder a las presiones, ceder tal vez o cuando nuestra integridad se ve amenazada, o incluso podríamos decir cuando nuestro puesto se ve amenazado. ¿Soy fiel a mis convicciones? ¿Soy fiel a la palabra de Dios? ¿O prefiero muchas veces tomar ciertas medidas o decisiones, o peor aún, no tomar decisiones en favor de Dios? La verdad que la actitud de Aarón llama mucho la atención porque él hace el becerro. No solo lo permite, sino que es obligado por las circunstancias, pero tomando decisiones que son lamentables y que provocan la ira extrema de Dios. El pueblo, cuando ve este becerro, exclama: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. No mucho tiempo atrás, el pueblo había escuchado en el pacto, la declaración de pacto, por ejemplo, en el capítulo 19, mira cómo te saqué, decía el Señor, de Egipto como alas de águila. En el mismo capítulo 20, antes de la proclamación de las 10 promesas, el decálogo, los 10 mandamientos, Dios nuevamente viene a ser el protagonista de este acto maravilloso y les dice: yo te saqué, yo te rescaté de la esclavitud de Egipto. Pero ahora, extrañamente o incomprensiblemente, el pueblo declara que esos dioses, los dioses egipcios, representados en esta figura de un becerro de oro, son Israel, los dioses que te han sacado de Egipto. Sin duda alguna que aquí no solamente se habla de deslealtad, se habla de traición, sino que cuando vemos los primeros 2 mandamientos del decálogo de las promesas, no te harás imagen y no adorarás a otro Dios que no sea Dios. El pueblo se estaba divorciando. El pueblo abiertamente estaba declarando que Dios ya no era su Señor, ya no era su Dios. Es más, atribuyéndole al becerro aquello que Dios había hecho e incluso dicho al pueblo. La verdad que cuando uno piensa en una relación de pareja, matrimonial, cuando se sella un pacto a través de una ceremonia matrimonial, nadie piensa que al correr de un par de días, una de las partes va a ser infiel, provocando un quiebre e incluso un divorcio. Tal vez solamente se da en las películas de Hollywood, en donde estas tramas, guiones inventados, nos muestran tal grado de deslealtad e infidelidad. En la relación de pacto con Dios, el pueblo decide separarse, decide divorciarse, decide ellos poner término a su parte de ser fieles a Dios por sobre todas las cosas. La idolatría es precisamente la rotura de este vínculo relacional con Dios, ya sea de manera descarada y abierta u oculta en el corazón. La idolatría destruye rápidamente nuestra relación con el Señor y nos conduce a un espiral moral descendente. Esto significa que el pueblo tomó una decisión de adorar a un ídolo. Y esto afectó incluso
sus acciones morales. Terminan danzando, bailando, y la descripción queda corta con todo lo que el pueblo hace cuando decide iniciar con la idolatría, pero esto continúa hasta una degradación moral. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, a partir del verso 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí está hablando de que Dios se revela, de que aún Dios, siendo invisible para nosotros por causa del pecado, no lo podemos ver, pero Dios se manifiesta a través de elementos creados para que nosotros creamos. Pero dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Verso 22, Romanos 1. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí está diciendo que la imagen de Dios fue reemplazada por estos ídolos, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es decir, cuando en vez de adorar al Creador se adora la creación, alguien podría decir es solamente un tema espiritual, pero efectivamente comienza como un problema espiritual, pero termina siendo un problema moral. Verso 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida debido a su extravío. El apóstol Pablo nos dice, o está conectando la inmoralidad de los tiempos pasados con la idolatría. Cuando Dios no está en primer lugar y cualquier cosa es antes que Dios, objeto de nuestra atención, de nuestra devoción, de nuestra concentración, automáticamente se transforma en nuestro ídolo. Y cuidado porque, según el apóstol Pablo, la idolatría nos va alejando de Dios, nos va enfriando nuestro corazón, nuestra llama, nuestra comunión con el Espíritu Santo. Y nuestras prácticas se ven afectadas, pues las prácticas terminan siendo incluso en inmoralidades, no solamente faltas al decálogo de Dios, sino también en inmoralidades. Y precisamente Elena de White, en Pacheco el Profeta, en torno al becerro, dice que era una imitación de las fiestas idolátricas de Egipto. Lo que ellos terminaron haciendo era una imitación de las fiestas idolátricas que veían o participaban incluso en Egipto. Interesante. Muchas veces la idolatría la vemos solamente en estos casos o en aquellos cristianos que confían en ídolos, en imágenes o estatuas. Pero fíjate, ante la pregunta, ¿qué es un ídolo? Un ídolo es todo aquello que capta nuestra imaginación, afecto, tiempo y mente más que Dios y puede incluso esclavizar nuestro pensamiento. De hecho, nos convertimos en lo que contemplamos y no llegaremos más alto que el Dios al que sirvamos. Nosotros somos lo que contemplamos. Y cuando hay algo que estamos contemplando cautivamente y que llama nuestra atención, cautiva nuestro afecto y todo aquello que fue leído, entonces eso se transforma en un Dios con minúscula, en un ídolo. No necesitamos postrarnos, tal vez no necesitamos como bailar en torno a algo, encender velas o incienso en torno a alguna imagen que podamos tener en casa. Ahora, si la hay, clara y abiertamente estamos cometiendo el mismo pecado que el pueblo hebreo. Pero si no, cuidado porque alguien puede estar tranquilo. No, yo no soy idólatra.
Pero aquí nos está diciendo de que cualquier cosa que esté por sobre Dios y lo estemos contemplando, se transforma en un ídolo. Es más, si Dios no está en el centro de tu vida, entonces otros dioses ocuparán su lugar. Si no disfrutamos y cultivamos la presencia viva de Dios, disfrutaremos y dedicaremos nuestra vida a algo o a alguien más. Esto se llama idolatría moderna. Lo que adoramos en lugar de Cristo puede tener diferentes apariencias: orgullo, egoísmo, dinero, poder, sexo, comida, televisión, drogas, alcohol, pensamientos impuros, pornografía, placeres, trabajo, deportes, familia, videojuegos, películas, compras, ideas, política, música, posición, títulos, calificaciones, etcétera. Es decir, cualquier cosa que nos desvíe de que Dios sea lo principal y el principal objeto de adoración en nuestra vida. Por lo tanto, la idolatría moderna no requiere de una estatua en el centro de nuestro hogar o de nuestros templos. Llama la atención en el verso 5. Volvamos ahí a Éxodo capítulo 32, verso 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Técnicamente esto podría llamarse como un sincretismo. Suena como sincredo, pero no, al contrario, es una mezcla. La idolatría nos lleva a un acto tan destructivo como la idolatría. El sincretismo es cuando nosotros fusionamos o combinamos distintas creencias y prácticas religiosas, contaminando aquella que debiera ser pura en cuanto a su doctrina y en cuanto a sus prácticas religiosas. La adoración a Dios, el pueblo había recibido, por ejemplo, instrucciones claras basados en la relación y el pacto. Pero acá Aarón declara lo siguiente: cuando edifica el altar, y ahí está el becerro, dice que mañana será fiesta para Jehová. Está presente el becerro, pero se intenta cubrir esa práctica idolátrica diciendo que es para Dios. Tal vez muchos hemos escuchado que personas hablan acerca de santos y sus imágenes, pero que en el fondo son personas que adoran a Dios. ¿Qué diferencia tiene eso con lo que está pasando aquí en el capítulo 32? O peor aún, decimos ser adventistas del séptimo día, pero resulta que convivimos perfectamente con otros dioses, o muchas veces estamos el sábado creyendo que estamos adorando a Jehová, a nuestro Dios, pero resulta que tal vez mi ídolo está en el teléfono o porque justo ese día es la final de la Champions League. O está jugando mi equipo favorito, o mi artista se está presentando, o cualquier cosa que me desconcentre de lo más importante en mi vida, especialmente en el día sábado. Te das cuenta que Aarón dice: aquí está el becerro, pero mañana será una fiesta para Jehová. Pero lo que estaba haciendo el pueblo era adorar al becerro, y así ellos creían que en última instancia también estaban adorando a Dios. ¿Qué provocó esto en Dios? Naturalmente el texto lo dice. Dice ahí el verso 6: y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Mira el lenguaje, porque en el capítulo 24 habíamos dicho que con holocausto, con derramamiento de sangre, el pueblo mismo había recibido la mitad de la sangre asperjada sobre ellos, la otra en el altar. Con la sangre se ratificaba el pacto. Y ahora el pueblo, cuando levantan el becerro, ahora quieren hacer holocausto. Es decir, lo que habían aprendido de la relación con Dios, tomaron todos esos elementos, siguieron practicándolos, pero ahora con un elemento extraño y con la excusa de adorar a Dios. ¿Cuántas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo?
tenemos claro cuál es la forma de adorar a Dios, pero muchas veces estamos introduciendo elementos extraños que no son parte de la adoración a Dios. Estamos introduciendo nuestros propios ídolos, nuestros propios intereses. Y aquí estamos como en un sincretismo o en una forma muy mezclada de adorar a Dios. Y como decíamos, y entonces Jehová, y aquí está la reacción, la respuesta de Dios, y enfatizo eso, es respuesta de Dios ante los actos humanos. No es parte de la naturaleza de Dios. ¿Qué cosa? Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Y aquí nosotros encontramos, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma y de ti yo haré una nación grande. Llama la atención que Dios enciende su ira o en ira, algo que no es parte de la naturaleza de Dios, pero sí es una reacción de Dios ante el actuar del ser humano. La naturaleza de Dios, su esencia, es amor, y el amor se manifiesta a través de la justicia, a través del pacto, a través de la relación que Dios quiere tener con sus hijos. No obstante, la ira, la cual no pertenece a la naturaleza y esencia de Dios, Dios sí la manifiesta. ¿Cuándo? Cuando reacciona al actuar del ser humano. Y aquí en este diálogo que Dios actualiza a Moisés, le cuenta todo lo que había pasado. Y llama la atención el lenguaje que Dios usa cuando le dice en el verso 7, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Aquí esta forma en que Dios dice, tu pueblo que tú sacaste, tiene una doble intencionalidad. Primero, el mismo pueblo había aceptado con su errada decisión dejar de ser parte del relacionamiento con Dios a través del pacto. Al quebrantar el pacto, entonces Dios ya no puede nombrar mi pueblo, mi especial tesoro. Ellos deciden salirse de la relación de pacto. Por eso Dios le dice, ahora es tu pueblo que tú sacaste. El segundo énfasis del por qué Dios a Moisés le dice, este es tu pueblo que tú sacaste, es porque lo está preparando para una prueba de liderazgo, una prueba de lealtad, una prueba de estar enfocado en Dios y no en sí mismo. ¿De qué se trataba esta prueba? El verso 10 dice, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Cuando Dios llama a Abraham en Génesis capítulo 12, comienza a darle la promesa de que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Posteriormente, durante 25 años, Dios cada vez que hablaba con Abraham, le iba especificando más la promesa de que haría de él una gran nación, un pueblo que iba a ser el pueblo de Dios a través de su simiente. Mismas promesas dadas a Isaac, a Jacob, mismas promesas que Moisés escucha cuando Dios le pide que liberte al pueblo. Por lo tanto, Dios le está ofreciendo el privilegio a Moisés de que el pueblo de Dios sea llamado el pueblo de Moisés, no el pueblo prometido a Abraham, sino que de él haría una gran nación. Es decir, Moisés, Dios lo estaba poniendo en la misma situación que Abraham, cuando le decía, de ti haré una gran nación. Ahora a Moisés se le está diciendo, mira, a estos los voy a matar a todos y de ti haré una gran nación. Es como el botón de resetear, el reset. Mira, vamos a resetear esto. Esto se está estropeando.
Ellos mismos han estropeado el pacto. Pero hagamos algo. Mira la prueba de Dios. Vamos a apretar un reset. Y de ti haré una gran nación. La tentación, la prueba para Moisés podría haber sido muy tentadora. Que su nombre haya destacado por ser el padre de la nación hebrea. La verdad que nosotros sabemos que Moisés es gran destacado en la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Y aquí es donde viene un aspecto muy importante que la lección está tratando, la intercesión de Moisés. Y en el verso 11, Moisés dice entonces, Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Aquí se ve el foco clarísimo que tenía Moisés. Porque Dios le dice, voy a encender mi ira contra tu pueblo que tú sacaste de Egipto. Y cuando Moisés ora para interceder, le dice, Señor, este es tu pueblo que tú sacaste. No, yo no lo saqué, yo solamente soy un instrumento, pero aquí el protagonista eres tú. ¿Por qué han de hablar los egipcios? Verso 12, diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. El verso 13 dice, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho, yo multiplicaré, y ahí está la promesa. Es más, Moisés no se siente digno y él reconoce y recuerda las promesas que Dios le da a Abraham, a Isaac y a Israel o Jacob. Él argumenta, Señor, esta promesa no me la tienes que dar a mí. No hagas de mí una nación, sino que haz de acuerdo a tu promesa, a tu pacto. El verso 14 nos desafía a entender con nuestra mente finita cuál es la naturaleza de Dios, porque dice entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Tal como cuando Dios observa la maldad antes del diluvio y se arrepintió de haber creado al ser humano, tal como aquí también Dios se arrepiente de la decisión que había tomado y le había comunicado a Moisés de destruir al pueblo. ¿Cómo así? ¿Cómo un Dios perfecto es capaz de arrepentirse? Muchas veces tú y yo nos arrepentimos cuando nos equivocamos. Muchas veces tú y yo nos arrepentimos y pedimos perdón porque no hicimos lo correcto. ¿Puede un Dios perfecto y santo equivocarse, tener que pedir perdón y arrepentirse? Por supuesto que no. Y aquí ya estamos entendiendo que la palabra arrepentimiento no necesariamente aplicada a la naturaleza divina, no necesariamente está hablando de un pecado o de algún error que Dios haya cometido. Por ejemplo, ¿recuerdas la situación de Nínive? Dios había dado a través de Jonás un mensaje de destrucción. Pero el pueblo se arrepiente, el pueblo se convierte, el rey de Nínive proclama ayuno y resulta que ahora Dios le dice a Jonás, me he arrepentido del mal que le iba a hacer al pueblo, mal que era de acuerdo a las consecuencias de sus malas decisiones. Pero ahora que el pueblo se arrepiente, que enmienda su camino, entonces Dios reacciona de acuerdo a las decisiones de sus hijos, de sus criaturas. Por lo tanto, acá la reacción de Dios de ira es debido al actuar de su pueblo. Pero de la misma forma como Dios reaccionó al actuar de su pueblo, de la misma forma ahora Dios reacciona de acuerdo a la intercesión de Moisés. Y esta se destaca por lo siguiente. En el verso 32, Moisés dice, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Esta declaración de Moisés es el verdadero sentido de la intercesión. No es simplemente voy a orar por ti, sino me voy a entregar por completo para que la intercesión pueda ser realmente de corazón. En este caso, Moisés pone su vida
para interceder para que Dios no elimine al pueblo, sino que pueda mirar la intercesión de Moisés con misericordia. Cuando Él le dice que perdones ahora su pecado, esa palabra perdonar tiene que ver con cargar o conllevar, que la misma palabra se está usando en Isaías capítulo 53, cuando dice que Él, el Cordero de Dios, llevó nuestras cargas y como oveja fue llevado al matadero. Es decir, la intercesión de Moisés está pidiendo que Dios cargue nuestra culpa, nuestro pecado. Es decir, Moisés está prefigurando la obra de Cristo al morir en la cruz e interceder por cada uno de nosotros, llevando y cargando nuestros pecados. Que perdones, que lleves, que cargues el pecado del pueblo. Y precisamente Dios lo hizo a través de Cristo Jesús y hoy es capaz de llevar y cargar nuestra culpa, nuestros pecados en la cruz del Calvario y en su ministerio sumo sacerdotal en el santuario celestial. Esta desobediencia del pueblo, este actuar, había provocado que Moisés rompiera las tablas de la ley. Cuando él vuelve a subir, eh, intercede por el pueblo. Pero tiene que en el pueblo suceder algo. Moisés declara: los que estén de parte de Dios, vengan a este lado. Ellen White dice que no todo el pueblo fue infiel a Dios, que hubo un grupo que permaneció fiel a Dios a pesar de todas las presiones. Incluso Aarón, Dios estaba airado contra el líder débil que había sido. La intercesión permitió que el pueblo tomara decisión y que aquellos que no se arrepintieron sufrieran las consecuencias de eh, romper el pacto con Dios. Inevitablemente, romper el pacto que Dios tiene para con nosotros nos va a llevar a la muerte, pero a la muerte eterna. En el pasado tuvieron que tomar espadas y dar muerte a aquellos que clamaron y pidieron y danzaron en torno y adoraron un ídolo. No obstante, para nosotros hoy, esto es un ejemplo de lo que va a ocurrir cuando Cristo venga si tú y yo, nosotros no prestamos atención, no tomamos consideración de lo importante que es adorar a Dios y que Él sea el único y que no seamos idólatras con aquellos ídolos modernos que hablábamos hace un momento atrás. Queridos amigos, en el capítulo de hoy hemos visto cuán importante es el pacto de Dios, cuán importante es nuestra parte en el pacto de Dios. ¿De qué forma nosotros podemos cometer el mismo pecado que el pueblo de Dios cometió en torno al becerro de oro? Nuestras prácticas, nuestro foco, a quién estamos adorando, qué hacemos o cómo vivimos de acuerdo a las promesas de Dios. Sin duda alguna que hoy tenemos el mismo desafío que en el pasado, ser fiel a Él, ser fiel a Dios, que nuestra adoración sea genuina, ser personas de convicción, valores y principios, no flaqueantes como Aarón, y que podamos ser personas que creen en la oración intercesora, que podamos interceder por otras personas que en este momento están en las garras del enemigo, que no solamente podamos interceder como Moisés, incluso poniendo su vida en lugar de otros, sino que también podamos actuar para que nuestra oración siempre vaya acompañada de acción. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo.